Cuentas y cuentos. Amigos y amigas, qué gusto que nos acompañen acá en nuestro podcast Cuentas y Cuentos. En cada episodio, un universo. Como siempre, tratando de llevarles información que es de alto interés nacional y mundial. Por supuesto, temas que le afectan a usted, temas que le interesan directamente a usted. Hoy tengo el honor y el placer de tener junto a mí a la economista, académica, investigadora de la Universidad Nacional de la Escuela de Economía, la señora Leonela Artavia. Leonela, qué gusto, muchas gracias por acompañarnos. Sí, gracias, un gusto para mí, de verdad, estar aquí y poder compartir los resultados de lo que venimos haciendo en nuestro quehacer en la Universidad Nacional. Claro, les cuento, venimos haciendo una conferencia de prensa justamente porque hay un tema sumamente actual y creo que se ha insertado dentro del modus vivendi de todos y todas. Ya es absolutamente común ver a muchas personas cuyo fuente de ingreso principal es el trabajo en las plataformas digitales de reparto. ¿A quiénes nos referimos? Justamente a las personas que por medio de aplicaciones uno manda a traer algo del supermercado, de la farmacia, de alguna cadena de comidas rápidas, y estas personas, principalmente en motocicletas, en bicimotos, en bicis, llegan hasta nuestra casa, nuestro destino, y nos traen ese producto que solicitamos. Está totalmente inserto, ya podemos decir, ¿verdad? Esta forma de economía dentro de nuestra sociedad. Sí, por supuesto, y nos hemos acostumbrado a esa nueva forma de vida en la que yo necesito algo y la pido por mi celular y me llega a la puerta de mi casa, ¿verdad? Sobre todo con mucha facilidad. Con la pandemia. Como hacerse una naturalización de esas actividades sin precedentes, ¿verdad? Porque ya había como una introducción ahí un poco más tímida, pero la pandemia permitió que se instalara de una mayor forma o que se consolidara, podríamos decir. Y hacemos este preámbulo porque justamente la Escuela de Economía, el proyecto Trabajo y Crisis de la Universidad Nacional, viene haciendo un estudio muy puntual. ¿Cuáles son las condiciones laborales de las personas que se dedican a esta actividad? Y justamente con Leonela vamos a desmenuzar cada uno de esos detalles que componen este estudio, porque vamos a ver, realmente el estudio sí determina que existe una precariedad laboral en las condiciones. Es triste decirlo, pero es una realidad. Claro. Vamos a ver, nosotros y nosotras ya habíamos estudiado de trabajo y crisis en nuestro proyecto de investigación el trabajo de plataformas y habíamos estudiado tanto el transporte de pasajeros, ¿verdad?, como las entregas. Claro, habíamos entrado muy débilmente con las entregas o el trabajo de reparto. Sí. Y habíamos ya reconocido y entendido un poco más cómo funciona todo lo de transportes de pasajeros. Claro. Nos llamó mucho la atención en ese momento que encontramos como condiciones más vulnerabilizadas en las entregas y el reparto y también en la literatura, en los estudios internacionales, digamos, de otras latitudes en las que estas plataformas también operan, porque son de alcance global, también vimos que ahí se estaba encontrando esta realidad. Entonces, nos interesaba mucho estudiarla. Entonces, de repente puede ser muy atrevido hablar de una vez de precariedad. Primero no fue que lo hablamos de una vez, sino que ya venía una exploración desde el 2020, desde que estuvimos planteando la investigación, incluso sin saber que iba a llegar la pandemia, ¿verdad? Right. Eso nos hizo cambiar el método, digamos, que aplicamos en ese momento, porque las restricciones no permitían encuestar, entonces fue como algo más virtual que tuvo un avance acotado, pero ya desde ahí pudimos ir viendo cómo funcionaba, ¿verdad? Entonces, claro, cuando vemos esta forma de trabajo y las diferentes áreas, es donde decimos hay que abordar desde la precariedad, ¿verdad? Y la precariedad implica contemplar una cantidad específica de dimensiones, podrían ser más, podrían ser menos, ¿verdad? Para ver qué está pasando en esas áreas y lamentablemente, ¿verdad? Pienso que lamentablemente y enhorabuena, porque también es bueno diagnosticar, ¿verdad? Y encontrar qué es. Y ojalá lleve acciones de mejora, claro. Estamos diagnosticando que eso está sucediendo, lamentablemente, pero bueno, eso entonces hay que abordarlo y hay que conocer por qué está sucediendo. Hablemos de uno de esos primeros puntos, justamente, el nivel de aseguramiento que tienen las personas trabajadoras de plataformas digitales de reparto es muy bajo, hay mucho incumplimiento en ese sentido. Estamos hablando que no tienen acceso a un seguro de salud y eventualmente a un acceso a un seguro de pensión, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el panorama que encontraron ahí? Encontramos que el 68% no cuenta con aseguramiento. 68, casi 7 de cada 10 personas. Sí, exacto. Y entonces cuando hacemos referencia
al mismo, cuando hacemos referencia al mismo periodo en el país, cómo estaba la informalidad, nos encontramos que es mucho más alta que a nivel nacional, ¿verdad? Entonces, claro, en ese país hay ramas de actividad que tienen una gran informalidad. Sí, por ejemplo, el trabajo doméstico, que llega al 89%, por ejemplo. Claro. Pero después de eso, esta es la segunda rama de actividad en la que encontramos una mayor informalidad, ¿verdad? Un 68%. Que al final, ¿de qué se trata la informalidad? Se trata de personas que no tienen un aseguramiento. ¿Y eso qué importa? O sea, bueno, está bien, no tienen aseguramiento. ¿Y eso qué importa? Bueno, importa porque eso quiere decir que si tienen alguna situación de salud que impide trabajar, no hay una cobertura en ese sentido. Y importa muchísimo para ese tipo de población que sus entregas y sus repartos los hacen en medio de transporte de alta peligrosidad en nuestro país, como son las motocicletas, las bicicletas y las bicicletas. Y es que es bastante importante eso que mencionas porque el lugar de trabajo de ellos son las carreteras y están expuestos justamente a accidentes de tránsito, a una lesión. ¿Cuál es la percepción que tienen ellos con respecto a, bueno, que ellos dicen qué tan probable es que me llegue a ocurrir un accidente? ¿Cuál es la visión que manejan ellos en eso? Vamos a ver, encontramos, sobre todo cuando les preguntamos sobre la percepción, encontramos que hay algún porcentaje que considera que tienen un alto cumplimiento de sus derechos en torno a la seguridad social, ¿verdad? Pero es cerca del 25%. El resto ya tiene sus dudas, ¿verdad? Eso es importante porque esta población suele identificarse con que son sus propios jefes o que tienen un horario muy flexible, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pudimos encontrar en el sentido de que si hay una cuarta parte que considera que Cuentas y muy bien en cuentos. ese sentido, aunque casi el 70% no tenga un seguro, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, yo creo que esos datos es importante contrastarlos, ¿verdad? Para poder sacar conclusiones y también evidenciar cosas. Y las consecuencias o los riesgos que pueden estar asociados justamente a ese incumplimiento. Uno de los aspectos muy importantes que deberían estar regulados es el hecho de que cuando existe esa relación patrono-trabajador es que hay un contrato de trabajo. Pero, wow, ustedes llegan, hacen la encuesta y tienen un dato muy revelador de incumplimiento a nivel de contratos laborales. ¿Cuál es el panorama ahí? Es que esto es muy importante, porque si uno habla con una persona especialista en leyes, le va a decir, bueno, es que el contrato de trabajo está si hay dependencia, si hay subordinación y si hay remuneración. Entonces, ¿por qué si esas tres las tenemos, pareciera que esta gente no tiene un contrato? Sí. Entonces, por eso es que hablamos de que las plataformas las plataformas digitales colocan en una zona gris a la población, porque como es una forma novedosa, ya no es que a mí me contrata directamente, es decir, por ejemplo, yo soy X plataforma, ¿verdad? Y lo voy a contratar a usted, yo no llego con mi investidura, sino que es por medio de estos dispositivos. Entonces es novedoso y entonces pareciera, ay no, ya no funciona nada lo que tenemos. Bueno, de repente el criterio de algunos especialistas en esa materia es que ya nuestro contrato y más bien, la legislación costarricense tiene todo para poder regular esta situación. Eso es muy interesante y por eso queremos seguirlo investigando. Pero para otros pareciera que hay como que demostrarlo, ¿verdad? Porque sí podemos hablar de que hay una subordinación. Al final, la plataforma te va a decir hacia a dónde tienes que ir a hacer el pedido y te va a decir en las condiciones en lo que tenés que hacerlo, además de que te va a pedir el tiempo en que tenés que entregarlo, etcétera, ¿verdad? Hay una remuneración de por medio. Se están cumpliendo las condiciones. De las condiciones. Claro. El tema es que pareciera que no. Y pareciera que son terceros. O es así como lo enuncian en sus páginas de internet o en sus contratos, que no podríamos llamarles contratos, sino que son acuerdos, ¿verdad? De consentimiento en el que yo digo estar de acuerdo con esto. Pero ahí yo creo que podemos preguntarnos, digamos, puede estar por encima, y era una pregunta que le hacía a una especialista en la materia, digamos, puede estar por encima un acuerdo de este tipo de lo que dice nuestra constitución política o lo que dice, por ejemplo, todo lo relacionado con trabajo en el país, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el código de trabajo, se podría, no puedo tal poder, ¿verdad? Entonces, creo que pasa por evidenciar esto que nos encontramos con respecto a los contratos, porque igual cuando le preguntamos a las personas, algunos creen que sí, otros creen que no, ¿verdad? Y también pasa por ser conscientes como personas trabajadoras de si sí o si no, ¿verdad? Tenemos ese contrato de trabajo y eso es lo que nos encontramos. O sea, al final, y eso es lo que han venido evidenciando en
en otros países. Hay una relación de trabajo por esto, esto y esto, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa en este país y nuestro aporte es para avanzar en la evidencia y vamos a ver, en demostrar si sí o si no hay una relación de trabajo. ¿Qué es lo que está pasando? Es un espejo de la realidad. Estamos hablando de problemas a nivel de contratos de trabajo, hemos hablado de problemas a nivel de aseguramiento, pero quiero hacer hincapié en un aspecto fundamental, los ingresos económicos que perciben las personas trabajadoras de estas plataformas. Y quiero hacer fundamentalmente énfasis en este porcentaje. Un 40% de los repartidores recibe menos de un salario mínimo establecido por ley, justamente por dedicarse a esta actividad. ¿Qué reflexión nos lleva también dentro de esta conjunción de razonamientos sobre este tema de precariedad? Vamos a ver, una podría pensar que las personas toman ciertos riesgos o porque no les queda de otra o porque la remuneración es muy buena, ¿verdad? Y entonces yo creo que darse cuenta que hay un 40% que tiene un menos de un ingreso mínimo, cuando en promedio esa población tiene hasta 3 personas dependientes, es porque definitivamente no les está quedando de otra. Y eso es muy importante entenderlo en un contexto post-pandemia, donde a los sectores productivos del país, eso lo venimos diciendo desde la Escuela de Economía desde hace años, les está costando generar empleo y vemos un divorcio entre lo que se produce o el crecimiento del PIB con la tasa de crecimiento de la población ocupada, ¿verdad? Entonces, la gente sigue necesitando trabajar porque ¿de qué vamos a vivir? La mayoría de la población depende de su ingreso por trabajo para poder sostener su vida y la de sus familias. Claro. Pues resulta que tienen la posibilidad de trabajar en esas plataformas porque tienen este beneficio o esta bondad de que es muy fácil inscribirse, ¿verdad?, en ellas y poder prestar el servicio, pero en el fondo, pues también los ingresos que estoy obteniendo son limitados, ¿verdad? Y creo que ahí hay que prestar mucha atención también porque no se trata solamente de celebrar la X, Y, Z cantidad de empleos que estemos generando, sino la calidad de esos empleos, porque es al final lo que va a determinar que podamos avanzar en materia de desarrollo y bienestar en el país, ¿verdad? Mentiras que aunque sean miles de empleos y son empleos precarizados, vamos a poder avanzar en esa materia. Más en un contexto donde se ha hablado y lo han demostrado las últimas encuestas del INE que se han perdido 125,000 puestos de trabajo. Entonces uno podría hacer de repente una asociación que esta se ha convertido en una alternativa para generar ingresos. Lo que pasa es que no se está cumpliendo como debería ser esas condiciones. Yo quisiera que me explicara tal vez, Leonela, un aspecto importante, porque ustedes mencionan en el informe que percibir ingresos inferiores a 2 salarios mínimos es insuficiente en términos de la reproducción. ¿Qué significa ese aspecto? Claro, lo que hablamos es de que, vamos a ver, cuando estamos hablando de esa denominación de trabajos precarios, lo que estamos es viendo en estas diferentes dimensiones qué es lo que necesitan en estas la población para estar lo mejor posible, ¿verdad? Derivado de esta actividad que realizas, sabiendo que el trabajo organiza la vida, determina tus tiempos de descanso, tus tiempos de ocio, determina también qué puedes comprar y cuándo puedes comprar y también qué estás haciendo y cómo te puedes desarrollar. Entonces el trabajo es muy importante. Y en este caso, pensar en estos, en que tienen menos de 2 salarios mínimos es importante porque lo que dicen los estudios en torno a la precariedad es que puede ser insuficiente para sostener la vida adecuadamente, con todo el umbral de necesidades que hay que satisfacer, ¿verdad? En la vida, ¿verdad? Y no solo de la persona que trabaja, sino de las personas que dependen, desde alimentación, vestido, vivienda, también con todo lo que sabemos en el crecimiento de los precios en estos rubros, ¿verdad? Entonces, esto es lo que estamos refiriéndonos, digamos, contemplando que si estamos hablando de aquellos que reciben menos del salario mínimo es un 40%, es una proporción importante. Y si le aplicamos este control de lo que los estudios del trabajo nos dicen, de lo que debemos contemplar para trabajos precarios, entonces de 2 salarios o menos, ya se nos va el 94%. Casi la totalidad. Casi la totalidad de la población está recibiendo menos de eso. Es mucho. Un ingreso que no permite satisfacer justamente estos aspectos esenciales. Y aquí me parece muy importante, porque si estamos pensando que son 352,000 colones y un poquito el salario mínimo, ¿verdad? 2 salarios mínimos deberían ser 754,000 por ahí. Pero si revisamos el promedio de ingresos de ese 94%, son 386,000 colones. Es decir, no están en el techo, sino en el piso,
¿verdad? Entonces tampoco es que, no, pero está bien, no tienen seguro, pero están ganando muy bien. Hay sus excepciones de gente que, como en todo, que es muy, muy, muy buena y que está en ese umbral de mayor ingreso, ¿verdad? Pero lo cierto es que para el 94% de la población, eso no es. Ahora, para seguir sumando razonamientos que realmente reflejan esta triste realidad, está el hecho de que hay una mayoría de personas que también trabaja más allá de una jornada ordinaria de trabajo y que se dedica a esta actividad también. ¿Cuál es la perspectiva que encontraron? En realidad lo que encontramos es que estas condiciones de trabajo son muy parecidas para quien las ejecuta. ¿Por qué? Porque si usted no cumple con lo que el algoritmo te está pidiendo, la aplicación te está pidiendo, no vas a funcionar en la actividad porque vas a estar de último en los pedidos. Entonces no es como que encontremos mejores condiciones para algunos que para otros, salvo algunas excepciones. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Que sí, hay un porcentaje muy importante de población que estaba desempleada y que encuentra en estas una actividad para realizar, pero también otras que están complementando sus ingresos. Y yo creo que eso lo que dice es que estamos en un contexto difícil para la población costarricense y lo sabemos por los mismos datos que usted ha mencionado en términos de empleo, donde de repente ya un trabajo no está siendo suficiente para poder sostener la vida de las personas. Y entonces tengo que acudir a lo que llamamos, también se llama la economía de chambas, ¿verdad? A chambear un rato, digamos, en las aplicaciones para poder complementar ingresos, ¿verdad? Claro, lo que sí es cierto es que quien solo está complementando ingresos lo ve como un extra y de repente no tiene esa presión que tiene quien solamente tiene esa fuente. Tiene esa fuente de ingresos, exactamente. Sí, lo cierto del caso es que para un 65% de la población encuestada hay más de 60 horas dedicadas, 60 horas a la actividad. Sí. Eso refleja mucho, que una cuarta parte de la población no tiene acceso a un día libre también. Exacto. Sí, eso también dice mucho, porque acabamos de hablar de cuántos están ganando. Sí. Y cuántos están trabajando para ganarse eso. Están trabajando mucho. Entonces no es que no estén trabajando, ¿verdad? Sí, es una combinación peligrosa. Sí. Trabajan en exceso y perciben menos de un ingreso mínimo. La mayoría no está asegurada. Es como una bomba a tiempo, ¿no? Es como un cóctel peligroso. Yo creo que es una combinación muy peligrosa. Muy peligrosa. Yo creo que parte de reconocer el gran trabajo que esas personas también hacen. Y yo creo, y en pandemia fuimos muy enfáticos en eso cuando hemos lanzado los estudios en ese sentido, porque al final eran esas personas las que estaban cargando el riesgo de contagio directo por estar haciendo las compras de quienes estábamos en casa. Y están sosteniendo también nuestras vidas, ¿verdad? Y yo creo que parte de pasar cuando somos usuarios y consumidores no deberíamos pensar solo en cuánto nos cuestan las cosas, sí. Que por supuesto que es importante, sino ir viendo esas otras personas que están en medio y que las cosas nos lleguen a la casa, ¿verdad? Y esta conciencia es también parte de una ética de consumo, ¿por qué no decirlo, verdad? Cuentas y cuentos. También de esta solidaridad que debemos de tener, de yo pensar quién me está trayendo el pedido a mi casa, quién es, ¿verdad? Y qué le ha costado traerme qué condición acá, ¿verdad? Recuerdo el caso de, en alguna de las entrevistas, alguien nos mencionaba que unos médicos hicieron un pedido y que no llegaba el repartidor, y qué pereza con esta gente, cómo dura, ¿verdad? Y cuando les dicen, bueno, alístense para una emergencia, era el repartidor, o sea, esas cosas de la vida, era el repartidor que venía con su pedido, el que se había accidentado. Entonces, digamos, yo, si algo quiero y queremos, es poner el sentido humano en eso. Al final son personas, ¿verdad?, que están trabajando porque lo necesitan, igual que todos necesitamos trabajar, la gran mayoría, y al final están cargando con la peor parte, uno. Y dos, estamos hablando de que esta desprotección es un gran riesgo para esta población, ¿verdad? Y pongamos los puntos sobre las sillas, de verdad, qué significan esos riesgos en lo real y concreto. Muy bien, quiero resaltar justamente ese sentido humano que Leonela nos explica. Más allá de los números fríos, es ver realmente cuál es la persona, el ser humano que está detrás de una actividad sobre la cual hay mucha desprotección social. Y también quiero resaltar la solidez de este estudio. Es un estudio donde se entrevistaron a 375 personas de la gran área metropolitana. Es una muestra que se extrae de las 15.407 personas relacionadas con esta actividad que están contempladas dentro del INEC al primer trimestre de 2023. En total se recopilaron datos de 6.691 puntos de ubicación donde generalmente estas personas trabajadoras suelen concentrarse. Habla mucho del trabajo serio, dedicado que la Escuela de Economía ha realizado para este estudio. Una reflexión final, justamente,
considerando todos esos aspectos, ¿cuál es el panorama ideal? ¿Hacia dónde quisiéramos llegar después de esta encuesta? Bueno, lo primero y nuestro compromiso fue realizar un estudio sólido, metodológicamente muy sólido, ¿verdad? Porque queríamos conocer muy bien las condiciones de trabajo de esta población. ¿A dónde queremos llegar? Primero, evidenciar cómo están trabajando, rescatar esa conciencia de que nuevamente son personas, ¿verdad? Que están brindando ese servicio, que al final están colaborando para que estemos y podamos satisfacer o tener más tiempo para otras cosas, ¿verdad? Queremos llegar primero que nada a voltear la mirada hacia esta población que está trabajando, cuáles son las condiciones en que están trabajando y que lastimosamente son condiciones complicadas, ¿verdad? Son bien complicadas. Y si a esto le sumamos otras cosas como por ejemplo los tiempos de espera, que eso no está contemplado en nuestro estudio, pero que es importante también tenerlo en cuenta, dónde están esperando, ¿verdad? Por lo general debajo de los puentes si llueve o lo que sea, cuáles son las condiciones que eso les ofrece de salud y de todo, ¿verdad? Y de salud ocupacional incluso. Entonces, queremos llegar ahí a cuestionarnos en qué condiciones se están entregando y se están realizando esas entregas para poder avanzar en formas de trabajo de mayor calidad o en formas de trabajo decentes, si queremos decirlo en términos de la OIT, ¿verdad? Si queremos seguir avanzando en una Costa Rica próspera, en una Costa Rica que aspire al desarrollo, que aspire incluso a que la población esté mejor cada día, no va a pasar si las condiciones de trabajo no están mejores cada día, ¿verdad? Entonces tenemos que aspirar a eso, a que primero reconocer que tenemos esta situación, ¿verdad? Está evidenciado, es un proceso científico serio, riguroso, el que hemos elaborado para evidenciar las condiciones precarias en las que esta población está trabajando y luego que tomemos acciones en materia de regulación, como se ha hecho en otros países, para que esta población pueda estar mejor, ¿verdad? Y con ellos, pues todos. Esperemos que así sea definitivamente. Leonela, muchas gracias por acompañarnos en este podcast Cuentas y Cuentos. Para nosotros es un placer realmente mostrar estas realidades y por supuesto llevarlas a la acción y que lleven a una mejora para que como sociedad todas y todas podamos por supuesto ganar. Guillermo Solano les ha acompañado en la transmisión de este programa. Muchísimas gracias. Sigan atentos por supuesto a más información de la Universidad Nacional. Cuentas y Cuentos.